En función de esas consideraciones, ¿qué es lo que ustedes reclaman en cuanto a tratamiento para primero que sea considerado una enfermedad? Claro. Eso es fundamental. Que la adicción sea considerada una enfermedad, porque las personas nacemos con un determinado porcentaje de perfil adictivo. Sí, es una enfermedad genética. Es una enfermedad genética. Entonces, que se considere una enfermedad, ¿para qué? Para que de pronto a un chico de 5 o 6 años ya se le vaya viendo que va a desarrollar un perfil adictivo. ¿Está? Entonces, eso tanto que se reclama de la familia, de cuanto más cerca y todo lo demás, si la academia, la enseñanza y todo lo demás instruyera de alguna manera a las familias acerca de cómo actuar con un chico, digo de 5 o de 12 años, porque además hay características que tiene el que tiene un porcentaje alto de perfil adictivo, que por supuesto también con los coadyuvantes de la educación, de los afectos, de alguna enfermedad psiquiátrica que a veces coexiste, que además se agudiza con este consumo, o se despierta. Se despierta. Entonces digo, todas esas cosas es lo que nosotros queremos, que en primer lugar se considere que la adicción, porque la adicción precede al consumo. El asunto es cuando el individuo se encuentra con una sustancia, o con una computadora, o con lo que sea, y cómo se comporta con ese objeto de su adicción. Pero cuando se encuentra con entonces el camino es muy difícil. Además por la parte, perdona, Rocío, la parte del cerebro que afecta. Afecta fundamentalmente la parte frontal del cerebro, que es donde están radicados todos los sentimientos, los afectos. Por eso un pasta básico que le destruye la casa a la madre no siente culpa, porque esa parte se le fue. Sí, esa es una cosa muy apelan a la voluntad. Y la voluntad. La mayor parte de la gente dice, si tienen voluntad, salen. Lo primero que les destruye la pasta base es la voluntad. Entonces es imposible apelar a algo que no tienen y que hay que volver a construir. ¿Cómo se hace entonces? ¿Qué tipo de tratamiento debe implementarse? Bueno, nosotros en el correr de estos años que hemos aprendido muchísimo, escuchando casos, viendo cómo se comportan las sustancias en otros lugares, viendo dónde hay resultados, dónde no. Acá se habla de costos y nosotros hablamos de inversión. Yo creo que es invertir en la salud, buscar tratamientos reales, dejar de improvisar en esto y dejar de ningunear a la enfermedad. Nosotros propusimos un tratamiento que es piloto, que no quiere decir que sea la verdad absoluta, es una verdad que aporta a la sociedad civil, porque nosotros nos involucramos. Jamás hicimos una crítica si no iba acompañada de una propuesta. Es muy fácil, decía Albi, mirar desde la platea. Si uno no aporta, no puede criticar. Entonces nosotros lo que llevamos de la mano era una propuesta. Nuestra propuesta, que hace 3 años y medio, casi 4, que estamos con ella bajo el brazo, es el proyecto de evolución, que es un proyecto piloto para gurises en situación de calle, para que construyan en un predio vacío, en vez de estar en la calle, que estén ahí en ese predio construyendo las viviendas para ellos, que no quiere decir que sean de por vida, es para no tener límites en el tiempo, en el tratamiento, y que aprendan nuevamente a convivir. Entonces no es un proyecto de recuperación, es un proyecto de readaptación. Es aprender a convivir. ¿Cómo se aprende a convivir con la misma problemática? Conviviendo de a 5 en esos lugares que ellos construyan, con la problemática exactamente igual. Entonces hay permanentemente un filtro de la manipulación. No le pueden mentir a un igual porque miente igual. No pueden hablar de sentimientos porque tienen exactamente partes de la misma base. Eso todo coordinado con un operador terapéutico que generalmente en el 98% son adictos recuperados. Entonces ellos sí saben las trampas de esta enfermedad y no caen en esas trampas. Coordinados sí por un equipo técnico, pero no tomados desde el punto de vista psiquiátrico, sino de la enfermedad. Y además a eso adjuntarle todo el tema de la familia, porque ¿qué pasa cuando un adicto logra internarse en un lugar? A los 15, 20, un mes salen, se lo entregan a la familia, no hay seguimiento. Si el adicto no va, no hay seguimiento de ningún lado. Entonces, la familia mucho menos, pero además no está preparada para eso. La familia no tiene derecho a decir, no estoy preparada para esta enfermedad, no lo puedo tener en mi casa porque no sé qué hacer.
porque entonces pasa a ser una mala madre, un mal padre, y realmente no tenemos elementos. Y esta es una enfermedad que distorsiona a toda la familia, que si uno no está preparado, y los grupos de acompañamiento son para hablar del adicto, nunca de la problemática que genera la adicción en la familia. Familias enteras destruidas, todo el entramado familiar, y bueno, ya traspasó a lo social, destruido por esto, que siguen ninguneando la enfermedad. Con respecto a las familias, entonces, ¿qué tiene que incluir este tipo de programas? La familia tiene que hacer tratamiento también, obligatoriamente, y antes de pronto que la adicto. Los programas de autoayuda, los lugares como Narcóticos Anónimos, Naranón, de la misma manera que hay, por ejemplo, en Alcohólicos Anónimos, los grupos para que los familiares sepan cómo tratar a su alcohólico, están los grupos de apoyo. Nosotros siempre les decimos que vayan a los grupos de apoyo. Totalmente. Porque van a ver que hay otros que están, siempre hay otros que están peor que ellos. Porque cuando hay un adicto en la familia, un adicto, uno solo, todo gira en torno a ese adicto. ¿Por qué se destruye la familia? Porque ese enfermo, que es un enfermo, es como que se devora todo, y la gente tiene que seguir trabajando, y empiezan los padres a faltar al trabajo. A veces el padre y la madre no están de acuerdo en cómo se está tratando el tema, porque siempre hay uno que es más flexible que el otro, porque el adicto es seductor, el adicto tiene eso de prometer y de jurar que nunca más, pero que de pronto en el momento lo cree. Y lo cree, pero la voluntad se le está yendo y no puede. Entonces todo eso es lo que nosotros queremos que además se haga, que haya formación para las familias. De la misma manera que se explica, determinadas enfermedades, que se ha luchado contra el tabaco y se han logrado resultados, que haya clínicas en donde la gente pueda ir, eso sí, en forma voluntaria, a lo mejor antes. Pero eso no existe. Sí, mejor antes. ¿A quién corresponde instaurar todo ese sistema? Porque el Ministerio de Salud Pública. Hay casos que se atienden en servicios de ACE, hay casos que se atienden en mutualistas. ¿Cómo resolver eso? No, es un tema del Ministerio de Salud Pública. No se atienden ni en ACE ni en ningún lado. Lo que hay son lugares de desintoxicación privados, y lugares de internación por 15 a 20 días en la salud pública, que realmente no van directo al problema. Es solamente desintoxicación, y largan a un gurí que de pronto hace 15 días que no consume. Eso no es nada en la carrera adictiva, nada. Al contrario, a veces salen con mucha más ganas de consumir. Entonces, cuando nosotros decimos que cada adicto tiene un tiempo que solamente el adicto sabe, y además van a prometer que nunca más, que ya están bien, que están bárbaros. Bueno, ahí es donde tiene realmente que haber un sistema de salud que se dé cuenta que eso no es así.